El Vedado es uno de los barrios más antiguos de La Habana. Cuenta con una rica historia que incluye ser un centro de la vida social y política de la ciudad. Sus impresionantes edificios de estilo neoclásico datan de finales del siglo XIX y principios del XX. Un sitio de tránsito para miles de cubanos que se dirigen a diferentes partes de la ciudad diariamente y donde otros miles tratan de buscarse sustento de vida vendiendo alguna que otra cosa o brindando algún que otro servicio. Antiguamente se veían muchos jóvenes transitando sus calles principalmente los fines de semana. También habían habilitado la Wi-Fi a lo largo de la avenida 23. Con el paso del tiempo todo ha ido cambiando. La juventud ha emigrado y el internet está disponible en los hoteles solo para los huéspedes. La buena música cubana aún hace eco en bares y restaurantes semivacíos. Los taxistas trabajan de sol a sol para poder llevar los frijoles a casa. Aunque hoy en día la situación está dura con el turismo, no se pierde la esperanza de conectar una buena carrera y así poder salvar el día. El Copelia ha vuelto a abrir sus puertas y eso es precisamente lo que estaremos viendo en el video de hoy. Muy buenos días, tardes o noches, sean todos bienvenidos al canal. Nos encontramos en el Copelia. Justo acá estaba caminando y decidí darme un brinquito por acá porque esta es la reapertura de este emblemático lugar. Así que vamos a estar viendo los precios, vamos a estar viendo los diferentes lugares. Hace unos minutos estuve como que en una cola por allá y me di cuenta que los pagos solamente se realizaban por transfer móvil. Saben, no permitían el pago en efectivo de moneda nacional. Vamos a ver si corremos la suerte y más adelante no hay tanta cola y podemos pasar. Y ahí vemos qué sabores tienen, qué variedad hay, qué ha cambiado en el Copelia. Bueno, quédense en este video porque esto va a estar muy interesante, familia. Vamos a cruzar la calle y en breve estaremos entrando a la heladería donde les mostraré las diversas formas de pago que existen y todo lo que han cambiado y modificado. Este que vemos por acá es el nuevo rascacielos de Cuba, actualmente el hotel más alto de la isla. Se dice que los cristales molestan a los vecinos al frente y que su inversión ronda sobre los 200 millones de dólares. Todos los sábados y domingos el Yar ofrece función del Circo Nacional de Cuba. Por acá vemos el Copelia vacío porque las personas ahora es que comienzan a enterarse de su apertura. En un par de semanas veremos cientos de personas al sol esperando su turno para poder tomarse una copa de helado. El Copelia desde su apertura inicial siempre ha sido el sitio de escape para muchas familias cubanas. Con los bajos salarios y la inflación que enfrenta el país, las opciones son cada día más limitadas para el cubano de a pie. Con el establecimiento de los nuevos precios, venir a tomar helado más allá de una salida se va convirtiendo en un lujo que solo unos pocos pueden permitirse.
Aquí está la carta con todos los sabores y toda la variedad que existe. Si desean pueden pausar el video, aquí se las estoy mostrando más de cerca aún. Existen diferentes áreas donde no aceptan efectivo. Solo es posible pagar a través de Transfermóvil. Y bueno, ustedes saben que desde siempre Covelia ha sido un sitio donde todos los cubanos venían a tomarse el helado. Yo recuerdo que antiguamente la ensalada de 5 bolas de helado bien servidas costaba 5 pesos cubanos. Pero bueno, hoy vemos que lamentablemente los precios se han encarecido, porque según estuve viendo en redes sociales, los precios valen 10 veces más del costo habitual. Vamos a ver con qué nos encontramos por allá adentro, familia. Han habido muchos cambios alrededor del Copelia y las personas ponen su empeño en mantener el área limpia y organizada. Uno de ellos es el restaurante La Carreta. No sé si ustedes recuerdan años atrás que todo esto estaba destruido. Lo cogió un particular y lo ha puesto de lo más bonito. Esta que vemos por acá es la embajada de la India. Este sitio pertenece al restaurante y oferta precios más asequibles de los que se ofertan en el mismo. Acá vemos la ropa vieja a 700 pesos, la mortadella a 700 acompañado con arroz vianda y vegetales. Aquí presenciamos el Hotel Torre K23 desde otro ángulo. Se dice que abrirá sus puertas próximamente y que será el más caro de toda La Habana. Bueno familia, por acá vemos que es donde más pequeña está la cola, pero esta cola es solamente para llevar. Aquí vienen las personas a comprar su helado en cono, a comprar su helado en pote y se lo llevan para la casa. Y bueno, por aquí vemos el parqueo donde guardan las motos los trabajadores y los clientes. Vemos el hueco que hay en la calle. Esto es un peligro, esto tienen que sellarlo ya porque cualquiera viene de noche y mete el pie por ahí y es un accidente. Por acá vemos una señora que le está dando helado a un gato. Vamos a acercarnos un poco más para ver cómo el gato se toma el helado. Bueno, por ahí vemos al gato tomando helado. Déjenme no hacer ruido para no interrumpirlo. Y bueno, siempre hay opciones para las personas que no quieran hacer una inmensa cola o para las que no carguen con la tarjeta o las que no dispongan de efectivo en la misma. Aquí te compras tu cono de helado y te evitas estar lidiando con los pagos en línea y las largas colas, que ahora no son largas porque como ya les dije anteriormente, las personas no saben la reapertura del Copelia. Bueno, como se deben haber dado cuenta, he dado muchas vueltas por tal de no caer en una cola y no estar una hora esperando, pero los sitios donde hay menos personas o no hay casi nadie, el pago es por transferencia. Arriba no es con Transfermóvil, ¿eh? No es con Transfermóvil. Y abajo hay espacio igual. Ya yo bajé estoy bajando la bolita. Y bueno, por lo visto aquí adentro, las personas tenían muchos deseos de tomar helado. Entrar aquí me recuerda a los tiempos de antes donde los jóvenes hacían competencias para ver quién podía comer más helado y el que perdía era el que pagaba la cuenta. Definitivamente con los precios de hoy en día va a ser muy difícil volver a jugar esos juegos. Buenas, corazón, ¿cómo andas? Ah, el agüita. Y sí familia, por acá me encuentro con Vivencias con Falcón. Pasen por ahí, suscríbanse a su canal también. Acaban de traer este vasito del agua. Vamos a esperar a que nos tomen el pedido y les estaré diciendo qué tal el helado por acá. No puede ser de un solo sabor. Buenas, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, los sabores: fresa, vainilla, chocolate, rizado, chocolate. Le dije fresa, ¿no? Sí. Hay ensalada, 3 gracias, supertino y agua. ¿Cuánto? ¿Ensalada? Dos, ponme dos. Dos y dos. Dos ensaladas. 4 en total o Sí. 1 y 1. Dos y dos. 4 en total. El sabor. Rizado de chocolate. ¿Y qué? Chocolate y rizado de chocolate. Las 4, de chocolate y rizado de chocolate. Sí.
¿Cuál es el máximo de ensalada que tú has llegado a comerte más o menos más? Chocolate. ¿Pero qué cantidad? ¿3, 5? 5 y hasta 6. En total la cuenta por 4 ensaladas de helados fue de 620 pesos en moneda nacional, aproximadamente $2 según el cambio actual en el mercado informal. Imagínense lo que sería para un pensionado invitar a su esposa y a sus nietos a unas ensaladas de helado. Se le iría el cobro completo en un día. Bueno, y aquí acabo de ver una nevera que oferta agua y refresco para los que quieran comprarlo, o mejor dicho, para los que puedan comprarlo. No sé si muchos de ustedes se recuerdan, pero antiguamente en Ecopelia se hacía una cola afuera y otra adentro. Justo afuera de estos kioscos también se hacía una pequeña cola para poder entrar, ya que en todos no existía la misma variedad de sabores. He visto múltiples personas preocupadas y comentando en las redes sociales sobre cuánto durará el Copelia abierto, cuánto durará la calidad del helado y hasta cuándo será esto. La verdad es que a mí en lo personal me gustaría que durara para siempre, pero principalmente que mejoraran los precios y la calidad para que todos pudieran venir y disfrutar de una rica ensalada. A simple vista se puede apreciar que han hecho algunos arreglos y reparaciones. En una ocasión leí un artículo que el Copelia era la heladería más grande del mundo. ¿Qué creen ustedes de eso? Déjenmelo saber en los comentarios. Vine a probar este teléfono para ver qué se siente volver al pasado. Bueno, sí tiene tono y sí funciona, familia. Y bueno, estos carteles son para que te orientes dónde está el Pabellón Cuba, el Hotel Nacional, el Hotel Capri, el Hotel Habana Libre y demás. Y sí, familia, me he fijado que no hay ninguna mesa que tenga un pozuelo vacío o pote para llevar helado. Antiguamente las personas compraban un pote vacío a los vendedores de afuera y se llevaban 1 o 2 potes para la casa, los vecinos y demás. Ahora a lo mejor no lo permiten o no tienen la posibilidad. Nos encontramos caminando por la calle 21, acabamos de salir de Copelia. En breve les voy a estar contando mi experiencia. El helado no estaba malo, nada que ver con lo que había antes, por supuesto. Le falta leche. Caro sí estaba, el helado sale, la ensalada de helado sale a 155 pesos. Es decir, 5 bolas de helado por 155 pesos, con unas galletitas y sirope. Eso es lo que hay, mi gente. Y una de las cosas que no me gustó, mi gente, y es algo que sucede no solamente en Ecopelia, sino en muchos sitios, es que manipulan los alimentos con las mismas manos que toman el dinero, ¿saben? Y eso es completamente antihigiénico. Eso es algo que la verdad hay que mejorar. Eso se resuelve con un guantecito, eso se resuelve tomando unas medidas, ¿saben? Al final, esto no es culpa de los trabajadores, por supuesto. Los trabajadores carecen de todo tipo de insumos, de todo tipo de materiales de trabajo. Imagínense que estaban trabajando con una nevera que no funcionaba bien, es decir, que no enfriaba, la nevera no enfriaba bien. Entonces, en lo que servían unas bolas de helado, porque las ensaladas tienen que ser mixtas, y estaban sirviendo las otras de la otra tina, ya la que estaba servida ya en la copa, como que se empezaba a derretir. Son cosas que al final vemos que la vida aquí es un poco más tranquila. Bueno, vean que los edificios, lo bonito que se ven, lo bien pintaditos. Miren por allá, esa hilera de carro parece que es la cola de la gasolina, pero no lo es. Nos encontramos en el Parque Víctor Hugo. En breve se los voy a estar mostrando. Es increíble la paz, la tranquilidad que se respira en este sitio. El sonido de las aves. Saben, se respira un ambiente muy agradable, la verdad. Es uno de los pocos parques que se mantiene tan limpio, que no se ven esas brujerías detrás de los árboles, no se respira esa cochinada y ese mal olor.
Nada, todo lo que vimos aquí en este video se lo estoy resumiendo principalmente en todo esto que les estoy mostrando en las imágenes. Aquí normalmente lo que vimos fue las bolas de tamaño mediana, como ustedes saben, el juego que hacen con la cuchara y todas esas cosas. La calidad del helado no está mala, pero al helado le falta leche. Y por supuesto que no es lo mismo de antes, no es la misma ensalada esa que por 5 pesos en moneda nacional tú podías acceder. Bueno, resulta que subieron los precios de 45 pesos que solía costar la ensalada a 155 pesos. Toda una locura, familia. Por supuesto que los pensionados no pueden ni asomarse por ahí. Entonces la calidad del helado no es nada del otro mundo tampoco. En sí, realmente yo quiero que aprecien este video, que dejen su like, porque no me dejaron grabar prácticamente en la parte de arriba donde iba a mostrarles las vistas panorámicas que se veían, ¿sabe? Todas las cosas. Un detalle a resaltar es que no me gustó que las mismas personas que despachan el helado, que las mismas personas que manipulan las galletas, las africanas y toda esa serie de cosas que se le echa por encima del helado, están cobrando el dinero con sus mismas manos. Entonces ahí está la contaminación. Se sabe que no es culpa de los trabajadores, se sabe que no tienen guantes, no tienen insumos, hay carencias de todo tipo. Pero bueno, es lo que hay, mi gente. Simplemente entramos y al local donde entramos, que era donde menos personas habían, no podíamos pagar por efectivo porque era todo por transferencia. Y así hay como 2 o 3 establecimientos en el Copelia que solamente aceptan el pago por transferencia. Nada más que dimos la vuelta, fuimos, hablamos con la señora que estaba ahí atendiendo al personal y mandando a pasar la gente de la cola y nos dejó sentarnos ahí. Bueno, la primera impresión cuando me fui a sentar en la silla, por poco me caigo porque la silla estaba completamente rota, es decir, el banco tenía zafado la parte de arriba completamente, que si una persona mayor va y se sienta ahí puede tener un accidente. Y lo otro es que me tocó la esquina lateral del lado derecho, donde de la parte de arriba salpicaba agua y el agua le cae ahí en la mesa, salpica uno, cae en la ropa, cae en el pelo, en fin, cae en el helado también el agua. Ya no se sabe si es agua de las tuberías, no sé qué tipo de agua es ni puedo decirles, pero todos esos 2 asientos que quedaban en la esquina lateral permanecieron vacíos porque todo el que venía y se sentaba ahí se paraba para esperar a que otras personas terminaran de consumir el helado y sentarse a ocupar su lugar, porque ahí no podían. Y bueno, lo que les digo es que estos trabajadores están trabajando aquí con la nevera rota. La nevera rota porque la nevera no enfría. Entonces, como las ensaladas son mixtas, no puedes pedirle ensaladas de un solo sabor de helado completamente. En lo que sirven unas bolas de un sabor, que sirven unas bolas de otro sabor, que van a la tercera tina para tomar unas bolas de otro sabor. Ya las 2 anteriores se derritieron, porque lo que pasa es que como no enfría bien, ya las bolas salen media blanditas. Y eso es lo que pasa, mi gente. Pero bueno, nada, las personas ahí se estaban limitando también a consumir el helado y esas cosas, porque como está caro, ya no cuesta 45, ya cuesta 155. Si te tomas las 2 típicas ensaladas de helado que le gusta tomarse al cubano como tal, ya te sale ya en 310 pesos. ¿Entiendes? Entonces eso resulta un poco impagable para el bolsillo ya golpeado del cubano de a pie. Entonces nada, esto lo digo a modo de recomendación, a modo de consejo. Y por supuesto, familia, ¿qué esperaban? Ya nada es lo mismo de antes. Por supuesto que las bolas no son las mismas de antes, de cuando empezó el Copelia al principio, que por 5 pesos en moneda nacional te tomaba 5 bolas bien servidas de helado. Siempre vienen sus trocitos de hielos añadidos, eso es típico y característico, ustedes saben que esas cosas no pueden faltar. Yo vi que algunas bolas las sirvieron a la mitad, yo vi que otras bolas las sirvieron completas. Entonces eso es un viejo truco que se viene empleando de hace muchos años atrás. No es nada nuevo, es algo que ustedes conocen. Respecto a calidad-precio, por supuesto que van a haber muchísimas personas que no van a poder permitirse una ensalada de helado de 150 pesos. ¿Sabes? Eso que hacía antes el cubano, de planificarse, de tomarse una ensalada, 2 ensaladas de helado en Copelia, luego cruzar la acera del frente y brincar, comerse un pan con perro y una lata de refresco que salía en 20 pesos cubanos en moneda nacional, ya eso es imposible. En primera porque el pan con perro ha vuelto a abrir, pero para nada son los mismos precios de antes. El Copelia tampoco tiene los mismos precios de antes. Es decir, nada es como antes, familia, y ojalá que la poca calidad que tiene el helado se mantenga. Porque ustedes saben que hubo un tiempo que el Copelia solamente vendía helado sin leche, sin nada, que eso parecía un duro frío, todo era un desastre, entonces tuvo que hasta cerrar. Tuvieron hasta un sabor ahí que parecía pasta perla, sabe que muchas personas pusieron eso en redes sociales y se estaban quejando completamente de que no estaban satisfechos con lo que habían consumido, con lo que habían pedido, que para nada eso era helado. El sabor a chocolate del helado
no es un sabor a chocolate como tal, ¿sabes? Como una imitación. No sé realmente qué sabor podría decirles, pero a mí no me supo a chocolate el helado. Gracias por quedarse hasta el final, familia. Quise traerles por acá mi experiencia en Ecopelia. Ustedes saben que siempre los pongo al día sobre las cosas que van sucediendo acá en Cuba. Así que nada, si les ha gustado este videito, si les ha parecido interesante, suscríbanse al canal, déjenme su like, activen la campanita de notificaciones y compartan con sus amigos y familiares para que llegue a todos esta información. Nos vemos en un próximo video. Chao, Lin.